Una diputada británica del Partido Laborista muere asesinada, tiroteada y acuchillada en la ciudad de Leeds. Según testigos presenciales, el agresor que ha sido detenido gritó antes de dispararle Gran Bretaña primero. Agresión que se produce en una escalada de tensión en la campaña del referéndum por la permanencia o la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Las campañas a favor y en contra del Brexit han sido suspendidas. David Cameron, que se encuentra en Gibraltar, también ha suspendido el mitin que tenía previsto, aunque ha mantenido el resto de la agenda. Al gobierno español no le gusta que Cameron visite el Peñón. Lo que es evidente es que España siempre ha pensado que Gibraltar forma parte de nuestro territorio nacional y que no forma parte del Reino Unido, ocurra lo que ocurra en el referéndum. Para España, Gibraltar sigue siendo español, gane el Brexit o lo pierda. Y a partir de las 9 de la noche, tras el editorial especial informativo sobre la memoria de actividades de la Iglesia, les contaremos de dónde sale el dinero que recibe la Iglesia, cómo lo reparte y a dónde lo destina. Serán historias personales de quienes ayudan y son ayudados por una inmensa maquinaria de caridad y trabajo a favor de los demás. Podrán ir descubriendo las acciones más relevantes que realiza la Iglesia a través de reportajes elaborados por el equipo de informativos de 13TV. Y sigue la campaña electoral en España. Buenas noches. Hoy los principales candidatos visitan Vigo, Santiago, Pontevedra, Palma de Mallorca o Barcelona. Es jueves 16 de junio. Esto es Al Día. Titulares. Y sobre todo tenemos algo que es muy importante. Tenemos españoles. Muchas gracias. Una gran nación formada por españolas es la frase que ha dejado Rajoy en un nuevo mitin destinado a la España rural, acto del presidente en funciones en una granja de vacas en Asturias. Desde Barcelona, Albert Rivera ha dejado claro que no piensa facilitar con su abstención un gobierno de Rajoy. Nosotros no apoyaremos al señor Rajoy porque si no España no tendrá un gobierno con las manos libres y limpias. Ciudadanos descarta abstenerse en la investidura de Rajoy. Eso sí, muy directo. Nosotros no queremos que Rajoy gobierne. Más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando. Pedro Sánchez llena un mitin en Pontevedra y tiene que improvisar un acto en plena calle. Éxito de la caravana socialista que, sin embargo, hoy ha visto cómo Pablo Iglesias les quitaba un nuevo icono. El líder de Podemos confiesa que admira a Zapatero y que le consulta siempre que puede porque es solvente y humilde. Cuando tengo dudas de temas importantes, procuro mandarle un mensaje y preguntar, y del que yo he aprendido muchísimo. A mi juicio, el mejor presidente que ha tenido este país. La Audiencia Nacional rechaza la fianza presentada para que Mario Conde pudiera salir de prisión. Considera que no cubre los 300.000 euros impuestos para dejarle en libertad. El Papa celebra el jubileo con el mundo del espectáculo itinerante. Francisco ha recibido a los artistas del circo e incluso ha acariciado con cierto temor a cachorros de tigre y de pantera. Los valencianos llenan la Plaza de la Virgen en el acto de desagravio convocado por el arzobispo después de que se publicara una foto blasfema de la Virgen de los Desamparados y de la Virgen de Montserrat. Se ha rezado el rosario y se ha celebrado una misa en honor a la Virgen. Y vamos con los deportes. Felipe del Campo, buenas noches. Alfredo Urdazi, muy buenas noches. Mañana a estas horas España juega contra Turquía, el segundo partido de una Eurocopa que hoy ha vuelto a dejarnos dos partidos muy emocionantes. Inglaterra ha remontado un gol de Bale para imponerse a Gales por 2-1 en el último minuto e Irlanda del Norte ha derrotado contra todo pronóstico a Ucrania por 2-0. Mientras, los nuestros ya están en Niza, con la duda de saber si Koke dejará en el banquillo a Fábregas y si Aduriz releva a Morata en la delantera. El equipo está en Niza, blindada con fuertes medidas de seguridad. En el grupo de Del Bosque se piensa que estamos ante una selección que se parece mucho más a la exitosa de la última Eurocopa que a la del Mundial de Brasil. Habla Busquets. Lo que sí que tenemos en cuenta y lo que no queremos es lo que pasó en el último Mundial, ¿no? Y luego, como ha dicho el seleccionador, como han dicho muchos compañeros, al final la Eurocopa solo la gana uno, pero sí que venimos aquí con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer un papel digno, ¿no? Y si ese papel es lo más lejos posible y ganarla, pues muchísimo mejor.
Quédense con esta cara, este hombre es el primer gran fichaje del Atlético de Madrid, el suplente de Messi en Argentina y la estrella del Benfica, un pelotero de impresión que ya es oficialmente jugador del subcampeón de Europa. Conmoción en el Reino Unido por la muerte de esta diputada laborista, se llamaba Jo Cox. Este es el momento en el que el presunto autor, un hombre de 52 años, era detenido después de haber asesinado a Cox a pistola y cuchillo. Le habría disparado 2 veces y después le habría atacado con un arma blanca. La diputada de 41 años era asesinada cuando salía de un mitin en una biblioteca en la localidad de Birstall, al norte de Inglaterra, al intentar mediar en una pelea entre 2 hombres que estaban en la calle. Algunos testigos sostienen que el agresor, antes de disparar contra Jo Cox, ha gritado Gran Bretaña primero. Un suceso que ha provocado que el primer ministro David Cameron, pese a encontrarse ya en Gibraltar, haya anulado el mitin que tenía previsto esta tarde allí para pedir el voto contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Primero vía Twitter y después frente a los medios, Cameron ha enviado sus condolencias a la familia de la diputada asesinada y ha anunciado que suspendía los actos previstos en Gibraltar previsiblemente hasta el próximo sábado. Este viaje de Cameron no ha gustado nada al gobierno español. Mariano Rajoy, a primera hora de la mañana, hacía público un comunicado en el que reiteraba su posición contraria a la visita del Premier. Minutos después, el presidente avisaba en una entrevista al Reino Unido de las consecuencias negativas que podría tener para el país la salida de la Unión Europea y aseguraba que pase lo que pase con el referéndum, Gibraltar seguirá siendo considerado territorio español. Sí, no sería bueno ni para la economía española, ni de los españoles, ni para la economía de los británicos, ni para Gran Bretaña, ni para el conjunto de Europa. Creo que sería un paso atrás muy importante. El mundo hoy va a procesos de integración y no va a procesos de división. Tendríamos que volver otra vez a poner aranceles, tendríamos que ver qué pasa con la libre circulación de mercancías, personas, capitales y servicios. Vamos a ver qué es lo que ocurre y conviene no adelantar acontecimientos, pero lo que es evidente es que España siempre ha pensado que Gibraltar forma parte de nuestro territorio nacional y que no forma parte del Reino Unido. Visita histórica de David Cameron al Peñón con la que busca influir en el voto de los británicos. La mayoría de los gibraltareños apoya el sí para permanecer en la Unión. El Peñón es un territorio que los jefes de gobierno británicos no suelen pisar para evitar complicaciones, pero Cameron está desesperado y necesitaba esa visita. José María Carrascal explicaba esta cuestión esta mañana en el programa de esta casa Más Claro Agua. Los que peor lo tienen son los gibraltareños. Vengo siguiendo la prensa de Gibraltar y del área de Gibraltar, que está totalmente comprada por Gibraltar, y están realmente asustados. El único lazo que tiene Gibraltar con Europa es a través de Inglaterra. Y en el momento que Inglaterra sale de Europa, ellos se quedan colgados de la brocha. Tendrían que salir, España podría cerrar la verja mañana porque no están en el Tratado de Schengen. Políticos y empresarios también han reaccionado a la visita del Premier británico y a las posibles consecuencias del Brexit para España y para la Unión. Todos coinciden en la necesidad de replantear la situación de Gibraltar. Pues me ha parecido extraordinariamente inoportuna, para decir la verdad. Entiendo que el señor Cameron está intentando rebañar hasta el último voto en el último segundo para salir del laberinto en que está metido el Reino Unido, pero se la podía haber ahorrado. Y si hubiera esa salida de Reino Unido, que no lo queremos, pero si pasara, desde luego que hay un replanteamiento de la situación en Gibraltar. Tengo una gran confianza en la preparación de posibles planes contingenciales. Tienen que ser las autoridades tanto de los distintos países como las autoridades de la Comisión Europea y desde luego de los bancos centrales. Yo estoy convencido que en ello están trabajando.
A 10 días de las elecciones generales, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha visitado Asturias y Galicia, donde ha protagonizado un acto electoral en Santiago de Compostela y otro que está celebrando ahora en Pontevedra. Vuelve a su ciudad, en la que fue agredido en diciembre y en la que le declararon persona non grata. El líder del PSOE ha coincidido en Galicia con el presidente del Gobierno en funciones. Primero ha estado en Pontevedra y después en Vigo. Pablo Iglesias celebra en Palma de Mallorca uno de los actos centrales de su campaña junto a Ada Colau y Mónica Oltra. Y la caravana de Ciudadanos ha vuelto a Barcelona con Rivera, Girauta e Inés Arrimadas. Los 4 candidatos tienen un denominador común en esta campaña: atrapar el voto de los indecisos, un 30% según el CIS. Para eso, hoy Rajoy ha vuelto al mundo rural. Rivera ha dejado claro que no piensa ayudar a que Rajoy vuelva a ser presidente, e Iglesias ha hecho una confesión. Su asesor se llama Zapatero. Los candidatos viven su campaña más decisiva y por eso dejan claro al electorado cuáles son sus intenciones. Es lo que pretende el líder de Ciudadanos. Desde Barcelona se ha mostrado tajante. Ciudadanos descarta abstenerse en la investidura de Rajoy. Eso Sí, muy directo. nosotros no queremos que Rajoy gobierne. Más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando. También ha lanzado un dardo contra su hasta ahora socio Pedro Sánchez. Que el Partido Socialista, en este momento crítico para España y también una oportunidad para España, elija a los gobiernos populistas en vez de elegir a gobiernos razonables, a gobiernos constitucionalistas, a gobiernos que, a pesar de tener ideologías distintas entre nosotros, podemos compartir un espacio común. Quien sigue tendiendo la mano a Pedro Sánchez es Podemos, pero al tiempo que tiende la mano reabre tensiones en el seno del Partido Socialista por la estrecha relación con Zapatero. Le tengo mucha admiración, creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia, creo que es alguien muy generoso y cuando tengo dudas de temas importantes procuro mandarle un mensaje y preguntarle: oye, ¿no te molesta que te llame, que te querría preguntar? Y siempre me ha atendido y se lo agradezco mucho. Me parece un tipo muy solvente, muy humilde. También su socio Alberto Garzón podría haberse sentido incómodo al escucharle hablar así de comunismo. Ciertas ideologías están muy bien pues para los debates de doctorado. Cuando uno tiene que gobernar un Estado de la Unión Europea, pues puede elegir todo lo más hacer una política socialdemócrata o puede hacer una política muy conservadora en un sentido neoliberal, pero no hay un elenco de 25 opciones que uno pueda elegir en función de sus ideas. Entonces, bueno, pues creo que esos son los espacios que quedan. Ya, o sea, comunista está muy bien para las jornadas de resistencia y de las conferencias, pero no para gobernar, quiere decir. En este momento en el sur de Europa es así. Desde Pontevedra hoy Pedro Sánchez ha pedido el voto fijándose como objetivo un mayor respaldo para que ese cambio y ese gobierno progresista ponga punto y final al gobierno de Mariano Rajoy. Desde Asturias tenemos españoles. Rajoy ha respondido a Sánchez. A esos que hablan de cambio, yo les digo que el cambio empezó en España hace 4 años, cuando pasamos del rescate al no rescate, de la quiebra a una situación de tranquilidad, del crecimiento negativo al positivo y de la destrucción de empleo a la creación de empleo. Ahora lo que toca es perseverar. El candidato popular ha pedido el voto desde una explotación ganadera, un día en el que han relanzado este vídeo, con el que advierte a los españoles de los peligros que, según el PP, entrañaría votar a otros partidos políticos. Las palabras de Jordi Sevilla abriendo la puerta a no vetar a Rajoy ha provocado una nueva división en el seno del Partido Socialista. Los que mantienen las líneas rojas y los que admiten que tras una catástrofe electoral es mejor estar al lado del Partido Popular que de Podemos. Pedro Sánchez salió aún más debilitado del debate y el panorama postelectoral plantea muchas dudas. Queríamos invitar a Podemos y al señor Iglesias a que se sume al sí del cambio. Trilero y camaleónico. El señor Iglesias es una alternativa que no representa a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Eso se debe primero a un enorme miedo a que se produzca el sorpaso. Se abren 2 escenarios. Pensando con la cabeza y en su propio futuro, diga, pues no puedo pactar con Podemos porque eso me conduce al final, a la inacción. Dando por hecho que pueda quedar tercero, lo que se está abriendo es el auténtico cisma interno y una auténtica sucesión en su liderazgo. Y hay otra tesis que yo creo que es la que se va a imponer, que ante esa tesitura, los de Podemos, que manejan al PSOE como si fuera una marioneta, le ofrezcan la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez
y ellos asuman la vicepresidencia y todo el poder, que es lo que ellos llaman la solución a la valenciana. La cúpula de Pedro Sánchez ataca duramente a Pablo Iglesias a la vez que le tiende la mano a pactar. Sin embargo, los varones insisten en que eso sería el fin del partido. Difícilmente creo yo que el Partido Socialista pudiera apoyar a Pablo Iglesias como presidente del gobierno. Pues hay otro camino. Los varones en este momento, porque les interesa, dicen que no a lo del pacto con Podemos, pero llegado el caso, todos pactarán con Podemos. El próximo gobierno dependerá del Partido Socialista. Por eso Sánchez se niega a contestar sobre con quién está dispuesto a pactar. Mientras continúa instalado en la ambigüedad, sus varones son rotundos, no a Podemos. Las palabras rotundo y PSOE en esta fase de la historia de España yo creo que son incompatibles. El Partido Socialista es un gran experto en decir un día una cosa y al día siguiente su contraria para mantener todo tipo de puertas abiertas. Y esa es la esencia del programa. Sánchez lo tiene complicado. Él no tiene apoyos, pero a cualquier precio quiere que ni Rajoy ni Iglesias lleguen al gobierno. Y creo que la primera jugada que van a intentar, porque ya tienen un precedente, es la del acuerdo PSOE-Ciudadanos. Los datos de los sondeos apuntan a que eso sería insuficiente, sería volver a reeditar un error. Eso explicaría que eviten agredirse mutuamente, aunque la aritmética sigue sin estar de su lado. También, y no hay que descartarlo, es la del PP-Ciudadanos, que yo creo, la veo como la más lógica. El debate interno sobre si abstenerse o no, en el caso de una hipotética victoria del Partido Popular, está completamente abierto. En cualquier caso, Sánchez tendrá que dejar gobernar o pactar con alguno de los dos candidatos a los que repudia públicamente. Julio Iglesias, sí, Julio Iglesias irrumpe en la campaña y lo hace para apoyar a una candidata del Partido Popular. El cantante se ha prestado a apoyar a la número 1 del PP por Málaga al Congreso en una entrevista radiofónica. Durante unos minutos, Iglesias ha descrito a la política popular con quien mantiene una relación de amistad. El presidente del Gobierno en funciones estuvo anoche en el Cascabel con nuestro compañero Antonio Jiménez. El candidato del Partido Popular confesó que afrontará una posible sesión de investidura solamente si cuenta con los apoyos suficientes para hacerlo. Mariano Rajoy iniciaba así su viaje en AVE rumbo a Zaragoza junto a Antonio Jiménez. 45 minutos en los que el candidato del PP desvelaba su fórmula para evitar unas terceras elecciones. Yo creo que se puede evitar, y sería un disparate que no lo evitáramos, si todos nos comprometemos a dejar gobernar al que gane las elecciones. Aunque el presidente en funciones ha insistido en que no tratará de gobernar a cualquier precio. No lo hice en la otra ocasión y no tiene sentido hacer lo mismo que ha hecho don Pedro Sánchez, porque no sirve para nada. Eso sí, si el PP es la primera fuerza, tampoco entendería que se pusiera en entredicho su liderazgo. Si yo soy primera fuerza y se cuestiona mi presencia, pues entonces ¿qué habría que hacer con el segundo, con el tercero o con el cuarto, ¿no? Un recorrido junto al director del Cascabel en el que Rajoy mostraba su temor a que se produzca el sorpaso. Yo prefería que eso no se produjera, pero lo que me inquieta más aún es que se repita la coalición que el Partido Socialista y Podemos han llevado a cabo en muchos ayuntamientos españoles. Eso me inquieta porque en Madrid ganó el Partido Popular y sin embargo los socialistas han puesto al frente del gobierno a alguien de Podemos. Lo mismo ocurrió en Zaragoza, lo mismo ocurrió en Valencia. Aunque también hubo tiempo para hablar sobre fútbol. Me gustó luego ver al hijo de Piqué allí, que es un chaval pequeñito, claro, no con la camiseta de la selección española. Y reivindicar su afición a la prensa deportiva. Este país a mí me critican por todo, haga lo que haga y diga lo que diga, pero ya criticarme por leer el Marca parece una broma, ¿no? Tengo que decir que voy a seguir leyendo el Marca, porque vivimos en un país libre y democrático y tengo derecho a leer el Marca, y aparte de leer el Marca leo libros y leo otras cosas que... Una entrevista en exclusiva para 13 Televisión en la que Rajoy dejó claro cuál es su mayor deseo, que el 26 de junio se resuelva la difícil ecuación de la gobernabilidad. ¿Y qué votan los católicos? Pues de acuerdo con las últimas encuestas que hemos conocido, el PP será la fuerza más votada el 26 de junio, pero también lo será entre los votantes católicos. Un 39,8% confiesa que dará su voto en las urnas a Rajoy. La encuesta la publica la revista Vida Nueva y refleja además que el votante cristiano no se identifica únicamente con un solo partido. Si se contara solo con el voto de los creyentes, PP y Ciudadanos llegarían a la mayoría absoluta. La mayoría del electorado católico votará al Partido Popular el 26 de junio. Lo revela un sondeo realizado por NC Report para la revista Vida Nueva.
Respaldarían a Mariano Rajoy el 39,8% de los católicos, el 23,8% se decantaría por Pedro Sánchez, el 15,5% por Albert Rivera y un 14% por Unidos Podemos. De confirmarse la tendencia y si a las urnas solo fuera el votante cristiano, Unidos Podemos perdería 10 puntos con respecto al CIS, desplazándose hasta la cuarta posición. El que saldría mejor parado sería el Partido Popular, que junto a Ciudadanos abarcarían el 55,3% del electorado católico, superando así la mayoría absoluta. El sondeo rompería el estereotipo que identifica al votante cristiano con un único partido, ratificando la fragmentación del voto. 9 de cada 10 electores del Partido Popular se considera católico, 8 en el caso del Partido Socialista, 7 en Ciudadanos y 5 en Unidos Podemos. Respecto a las cuestiones que más preocupan al electorado católico, más de un 70% considera determinantes las medidas relacionadas con el crecimiento económico, seguidas de las políticas sociales, la defensa de la familia y el derecho a la vida. Esta última, la principal preocupación para el 49,8% de los católicos encuestados. Precisamente los símbolos católicos se han convertido en los últimos tiempos en diana de movimientos antisistema y grupos de extrema izquierda. El último capítulo de estos ataques contra la libertad religiosa ha sido la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Los ataques contra los sentimientos religiosos parecen no cesar. Este ha sido el último objetivo de un grupo de feministas y anticapitalistas. Así lo determinan fuentes de la investigación que analizan el asalto a la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. En este estado quedó el templo, destrozado y con pintadas con consignas a favor del aborto y en contra de la presencia de la Iglesia en la universidad. Unas pintadas que ya han suscitado el rechazo de los estudiantes del campus. Es bastante mal, hay que respetar y bueno, eso básicamente. Me parece fatal, un gesto bastante feo. Si no eres cristiano, no frecuentas capillas, no pasa nada, nadie te está pidiendo que entres, ¿no? Pero respeta también a los demás. Yo conozco gente que ha pasado mucho tiempo en esa capilla por problemas de familiares y me sienta muy mal que hayan hecho esa barbaridad, la verdad. Esta mañana varios operarios trabajaban en la reparación de los daños. El Arzobispado de Madrid ha emitido este comunicado condenando los hechos. Condenamos estos hechos y pedimos que no se vuelvan a repetir. Hoy Pablo Iglesias también ha condenado estos hechos. ¿Condena ese hecho, Pablo Iglesias? Absolutamente sin paliativos. Llama la atención porque al ser preguntado por el asalto de Rita Maestre a la capilla de la Universidad Complutense decía esto otro. Más que sensata. Seguramente se equivocaron en la forma en que lo hicieron. Asegura ahora en plena campaña que Maestre se equivocó cuando hace tan solo 4 meses la apoyaba. Prueba de ese apoyo es que Podemos quiere que estos hechos dejen de ser delitos. Este ataque es el último de una serie de acciones en contra de la libertad religiosa que se han ido produciendo estos días. Actos reiterativos y que ya han puesto en alerta a los obispos. Advierten de una espiral de violencia contra la libertad religiosa. Y es que tan solo en 2015 se registraron más de 180 agresiones a la religión. Queridas, como hijos suyos, hermanos. La Catedral de Valencia celebra en estos momentos un acto de desagravio a la patrona de Valencia. Desde las 7:30 de la tarde, cientos de personas asisten a esta misa dirigida por el cardenal Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, como gesto de repulsa a ese cartel difundido por la organización separatista Endavant. Cañizares ha afirmado en este acto de homenaje a la Virgen de los Desamparados que la Iglesia busca la reconciliación de todos, la unidad y la convivencia. Lo invade todo. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha rechazado con este auto que van a ver el aval hipotecario presentado por Mario Conde como garantía del pago de la fianza de 300.000 euros impuesto al exbanquero para eludir la cárcel, en la que, recordamos, ingresó en abril por blanqueo y delitos fiscales. Pedraz, en la misma línea que el fiscal, considera insuficiente la garantía hipotecaria ofrecida y dicta que la fianza debe prestarse en metálico o con un aval bancario. Y una negligencia podría ser la causa del incendio que ha afectado a 5 municipios de Valencia. El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha concretado que esta negligencia se podría haber producido durante la quema de unos rastrojos. A estas horas el incendio no está todavía controlado y puede agravarse por el viento seco que sopla en esa zona. Han detenido a un joven de 19 años por su relación con el incendio.
Cerca de 6.000 artistas de circo llegados desde Europa, América y África se han reunido con el Papa Francisco en el marco del Jubileo. Algunos de ellos han actuado también en la Plaza de San Pedro. Ha sido una audiencia diferente en la que, por cierto, Francisco ha sido invitado a acariciar un cachorro de pantera. La magia del circo llega a la audiencia del Papa. Y es que Francisco recibió hoy a miles de artistas circenses en el aula Pablo VI del Vaticano. Los 7.000 participantes se exhibieron ante él e incluso le llevaron 2 cachorros de tigre y de pantera para que los pudiera acariciar. Sabéis hacer sonreír a un niño, iluminar la mirada de una persona y hacer que los hombres se sientan más cercanos los unos de otros. Pero también sabéis asustar al Papa con estas caricias. Sois poderosos. El pontífice se refería a uno de los momentos más aplaudidos de la audiencia, cuando un domador le invitó a acercarse a acariciar a un cachorro de tigre, aunque ya de grandes dimensiones. Aunque Francisco en un primer momento dudó, terminó acercándose y acariciando al felino, a quien alimentaban con un biberón para tenerle distraído. En esta audiencia, los circenses, feriantes, integrantes de bandas musicales y artistas de la calle, Francisco aseguró que la Iglesia se preocupa de los problemas que acompañan su vida itinerante y los quiere ayudar a eliminar los prejuicios que a veces los tienen un poco marginados. Pues vamos con el tiempo, vamos a ver si vamos a seguir pasando este fresco que nos ha traído la primavera. Mar, buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches, María. Hoy será el último día con estas temperaturas tan frescas, la primavera más fresca, temperaturas típicas de primeros de esta estación. Pero antes de ver el pronóstico, repasamos algunas de las estampas que nos ha dejado hoy el tiempo, con esa nubosidad que aún se ha paseado hoy, sobre todo por la tarde en gran parte de la mitad norte peninsular, ha acabado descargando precipitaciones, y la nubosidad, sobre todo por la mañana, la teníamos retenida en el extremo norte, y unas temperaturas que en general en gran parte de España han quedado cortas, apenas superando los 23-24 grados. María Cervigón desde Mera, Coruña, también destacaba ese temporal costero, el mar bastante agitado en esa zona de España, y Enrique Román desde Rota, Cádiz, también nos indicaba que el fuerte viento que está soplando en esa zona de la península pues levantaba el mar por encima del Espigón. Más fotografías, en cambio estabilidad en la zona mediterránea, una de las zonas donde más han subido las temperaturas, insistimos con esa baja humedad, ese viento de poniente que está recalentando las temperaturas. Y acabamos con esta imagen con esas nubes limadas por el viento que nos mandaba Vicente Alamantes desde la Vall d'Uixó, desde Castellón. Vamos a ver rápidamente el pronóstico, un pronóstico que mañana nos vuelve a indicar prácticamente el mismo tiempo que hoy. Mañana más o menos estable, salvo en el norte, donde ya veremos las primeras precipitaciones, y por la tarde incluso alguna tormenta podría caer en la zona de los Pirineos. Nos libraremos en el sur, donde el sol mañana volverá a ser el protagonista, y en las Islas Canarias seguimos marcando un pequeño riesgo de precipitación. Las temperaturas mañana ya empiezan a subir, se notará sobre todo en el Guadalquivir, máximas rondando los 30 grados. Eso sí, temperaturas se mantendrán bastante frescas para la época en la mitad norte, donde difícilmente llegaremos a los 20 grados. Y para el fin de semana, más o menos vamos a notar un tiempo algo más estable. Vamos a ver el avance de previsión, un avance que nos indica que, salvo en el nordeste, donde aún podremos tener algunas lluvias, en el resto se impone el tiempo más soleado, y sobre todo lo que más vamos a notar estos próximos días es cómo suben las temperaturas. Muchas gracias, Mar. Bueno, y en un minuto después de la publicidad analizamos al detalle de dónde sale y a dónde se destina el dinero de la Iglesia, un especial informativo en el que además vamos a contar con la presencia del portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo. Un minuto y volvemos. Bien, y yo les digo que habrá un día, llegará un día en el que sabremos con detalle dónde y cómo se gasta todo euro que salga del bolsillo del contribuyente. Vamos hacia ese momento. Hoy no lo sabemos, aunque hemos avanzado mucho en transparencia, pero no lo sabemos con un detalle preciso, y tampoco sabemos si el Estado, con nuestro dinero, hace una gestión eficiente. No sabemos si invierte bien nuestro dinero, aunque pensamos que podría hacer seguramente más con menos. Pero sí hay una parte de
de nuestros impuestos que tiene como contrapartida una rendición de cuentas detallada y minuciosa y examinada además por una auditora independiente que nos dice que la información que nos dan, la que les vamos a dar hoy, responde a la realidad. Cuando uno paga sus impuestos sabe que está pagando una serie de servicios colectivos que cuestan un dinero, pero además del gasto hay una parte que es una inversión. Invertimos, por ejemplo, en infraestructuras, carreteras o trenes que nos permiten tener un país más eficaz y más rápido, y en educación para tener un país mejor preparado y en defensa para estar más seguros. Pero hay inversiones en valores humanos, en valores sociales, que generan una gran riqueza para la sociedad española, y de esas se encarga no solo, pero en gran parte, la Iglesia Católica Española. Ojo, cuando digo Iglesia, enseguida pensamos en la jerarquía. Se nos va a la cabeza a los obispos, pero yo les pido hoy que hagan un pequeño esfuerzo para pensar que cuando decimos Iglesia estamos hablando de párrocos, de religiosos, de laicos, de jóvenes voluntarios, de misioneros, de miles de personas que suman y que hacen que la X que usted pone en la casilla de la Iglesia se convierta en una inversión muy rentable. Es un esfuerzo que no les va a costar, porque esta noche van a ver las caras y las historias personales de los que forman parte de ese gigantesco esfuerzo colectivo que nos ayuda a superar los malos momentos y que salva a tantos españoles y no españoles de la exclusión o de la marginación. Esa inversión que usted hace o que puede hacer al marcar la X en la casilla de la Iglesia o en las dos casillas que tienen fines sociales, le va a dar a la sociedad española una enorme riqueza, porque se gasta en misericordia. ¿El dinero ayuda a la misericordia? Sin duda que sí, pero si no hay generosidad, la misericordia no existe, porque misericordia es solo la capacidad de sentir la necesidad de los otros y en los otros. ¿Necesidad de qué? De aprender, de alimentarse, de ser acompañados en el sufrimiento de los enfermos, de tener esperanza para recuperar la dignidad, de tener un techo, necesidad de paz interior, necesidad de conocer la fe, de acceder al desarrollo o de tener una atención espiritual. Todo eso se hace con el dinero que usted destina a la Iglesia. Se suele hablar de la riqueza de la Iglesia, a veces con un tinte demagógico. Pero esa riqueza no está en el patrimonio que cuida y comparte, sino en el trabajo desinteresado de miles y miles de personas que están al servicio de la sociedad y que salen todos los días al encuentro de los más alejados, de los parados, de los que atienden en los comedores sociales, de los refugiados, de los emigrantes, de los presos, de los enfermos, de los que habitan en la periferia y de los excluidos. De esos excluidos que a veces sirven como arma en la batalla política, pero a los que pocos atienden sin preguntarles nada: quiénes son, de dónde vienen, qué religión profesan o a quién van a votar. Ese dinero que supone esa casilla marcada por usted en su declaración se convierte en valor humano y en valor social. Si todo lo que la Iglesia hace con ese dinero tuviera que pagarlo el Estado, la cuenta sería realmente muy pesada y quizá nadie la asumiría, porque esas son inversiones que se hacen por la fe en la dignidad absoluta de las personas. La Iglesia multiplica con la mano derecha lo que recibe con la izquierda. No es magia, es generosidad. Tampoco es ingeniería financiera, es trabajo y servicio. No es especulación, es entrega incondicional. No son trucos, es misericordia. ¿Por qué? Primero, porque es un mandato evangélico. Vamos a hablar de números, pero no vamos a perder de vista que la razón principal de todo este trabajo es convertir el dinero en esperanza. Les vamos a enseñar en qué se invierte para que juzguen ustedes mismos si está bien empleado. Pues en estos minutos de especial informativo vamos a dar respuesta a varios interrogantes. Vamos a contarles cuánto dinero recibe la Iglesia Católica Española de ustedes, a quién dedica ese dinero que recibe y para qué fines lo destina.
El dinero que recibe la Iglesia se convierte siempre en ayuda para los más necesitados. Desde el año 2010, los lugares donde se hace presente la actividad caritativa y asistencial de la Iglesia han experimentado un crecimiento de más de un 70%. En 2014 había 572 centros más, sumando un total de 9.062, en los que casi 5 millones de personas fueron atendidas. En el ámbito de la sanidad, más de 1.261.000 personas se beneficiaron de la actividad caritativa y asistencial en más de 961 centros, entre hospitales, ambulatorios, casas para ancianos, para enfermos y discapacitados. En el de la cultura, casi 200.000 personas han podido formarse en más de 478 centros culturales y artísticos. Y se le ha dado atención a más de 3.200.000 personas desprotegidas en 7.623 centros para mitigar la pobreza, atender a los inmigrantes, promover el trabajo o para la tutela de la infancia. Vamos a ponerle a todo esto caras y nombres. En la crisis uno de los trabajos más visibles han sido los comedores sociales. Funcionan gracias al dinero destinado a ayudar a los que lo necesitan, pero también no lo olviden a la generosidad de muchas personas que entregan su tiempo y su afecto a los demás. Es un servicio con el que se busca asegurar primero la alimentación de las personas sin recursos, pero en torno al pan de cada día se organizan otros servicios sociales, formación, empleo, ayuda legal. Hemos estado en el comedor de la Orden de San Juan de Dios en Cienpozuelos y hemos sido testigos de ese gran trabajo que realiza la Iglesia y sus voluntarios y que va mucho más allá de servir cada día un plato de comida. Asegurar cada día la comida y la cena. Ese es el objetivo de este comedor social de Cienpozuelos en Madrid, gestionado por la Orden de San Juan de Dios, que presta asistencia los 365 días del año. El objetivo de la Orden en general es trabajar con las personas más vulnerables en cualquiera de los ámbitos. Ahora mismo, pues en el comedor se atiende a la parte de exclusión social, personas sin recursos en situación de vulnerabilidad. Cuando abrió en 2010 solo tenía capacidad para atender a 25 personas. Hoy dan servicio a más de 150 para las que, si no fuera por esta orden, comer cada día sería sencillamente imposible. La mayoría de ellas son familias completas que vienen pues porque a raíz de la situación de crisis que se está viviendo en el país, su situación se ha visto que necesitan depender de un recurso y son familias completas, con menores incluidos. Que pueden hacer uso de este comedor gracias a los fines destinados a la Iglesia Católica y a las ayudas de particulares. Nosotros dependemos de los bienhechores, de la gente que voluntariamente nos dona bien en dinero o en especies para que podamos seguir los programas, y es gracias a ellos a los que podemos contribuir y continuar con los programas que tenemos. Unos servicios que prestan ellos, los voluntarios. Nunca pensé, que yo esto no lo conocía, vamos, ni que iba a estar tan a gusto, de verdad. Sirven cada día las comidas en este salón y reparten bolsas con un bocadillo y un postre para la hora de cenar. Hay que rellenar bolsas, que mira que estamos rellenando ahora, para ahora cuando a las familias se les da. Cuando ya están todas ya hechas las bolsas, entonces ya a la 1 les decimos que pasen y empecemos a servir. En este comedor de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios no solo se dan comidas y cenas, también se da ayuda y comprensión. De mil maneras nos ayudamos. Uno mejor tiene algún problema, si yo le puedo echar un cable, pues lo he hecho. Si el otro me veo yo con algún problema, pues os ayudáis, ¿no? Nos ayudamos. Para nosotros es satisfactorio porque se escuchan problemas de uno, de otro. Un comedor social gracias al que cientos de personas comen y cenan y en el que hoy, un día más, la mesa ya está servida. Un grupo de cristianos de Parla se preguntaron un día qué podían hacer para ayudar a las madres que se encuentran ante la decisión de abortar o no por falta de recursos. Así nació el proyecto Miriam, ayuda, alimentos y acompañamiento a las madres que no tienen recursos. No les preguntan ni su procedencia ni su religión. Está abierto a todos. Para madres en paro y sin recursos económicos, el proyecto Miriam se ha convertido en una ayuda fundamental. En cuanto ellas encuentran un poquito de ayuda, de acompañamiento, encuentran la fuerza de la maternidad y van para adelante maravillosamente. Nos hacen un favor muy grande ayudándonos con leche y pañales, porque es algo importante para los niños. Esta iniciativa comenzó hace 6 años. Para entrar no hay requisitos.
Tampoco tienen que rellenar formularios. Cualquier madre que lo necesite es bienvenida. Cuando he venido aquí no esperaba que me coja mis datos, que necesito alimentos, y cuando he llegado me he encontrado con algo muy especial, que era Pablo, y he sentido como un padre. En los últimos 10 años, el número de mujeres solas y con hijos ha crecido un 47%. Me quedé embarazada. Mi pareja en ese momento y hasta ahora no se ha querido hacer cargo del niño. Yo me peleé con mi familia por haber decidido traer a mi hijo al mundo. El Instituto de la Mujer alerta de que ellas son las que más peligro tienen de ser excluidas. Por eso Pablo siempre tiene las puertas abiertas. Que en definitiva es la Iglesia que les abre y que no les pide más que se dejen querer. Además de recibir ayuda material, aquí han encontrado una familia. El proyecto Miriam nació para responder al drama del aborto. Aquí ya están ayudando a más de 65 madres. Además de darles toda esta comida, reciben muchísimo apoyo moral. Y sobre todo se llevan un mensaje fundamental. Lo más importante es dar la vida a pesar de las dificultades. Una amplia red de voluntarios viene cada tarde para que ellas y sus hijos, los más vulnerables, no sean los que sufran los efectos de la crisis. ¿Y quién más necesita ayuda? Los enfermos. No importa lo que sufran ni el origen de sus males. Basida comenzó en 1989 al servicio de los afectados por el SIDA. Hoy, 27 años después, sigue siendo un lugar de esperanza, un hogar y una familia para esas personas que necesitan atención especial. Nerea Fernández ha estado en una de sus casas con una de las fundadoras. A pocos kilómetros de Aranjuez, en Madrid, está Basida, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro de carácter benéfico y asistencial. Aquí llega gente con problemas de exclusión en general, enfermos crónicos de SIDA y otras patologías, personas con problemas de adicción. Los 39 voluntarios trabajan duro día a día para ofrecer un hogar y una familia a quienes necesitan una atención que mejore su vida. Desde muy jóvenes nos sentimos llamados a vivir en comunidad y esa comunidad ser hogar y ser familia para aquellos que no tenían un lugar donde poder vivir con dignidad. Miriam llegó hace exactamente 4 años. Embarazada de su hijo, lo que empezó como un juego se convirtió en su peor pesadilla. Mi problema era el consumo de cocaína y alcohol. Entonces, con la gente que me estaba rodeando últimamente era lo único que hacía el consumo. Los primeros meses en Basida fueron difíciles. El primer mes apenas podía dormir, pasé unos calambres, unos sudores horribles, pero bueno. En todo este tiempo ha madurado, ha crecido como persona y lo más importante, Miriam por fin está 100% rehabilitada. Los programas de desintoxicación y rehabilitación también han salvado la vida a Juanan. Este vasco de 45 años enganchado a la heroína hace 7 que no sufre ninguna recaída. Aquí lo único que hacen es darte cariño y con mucha ayuda y cariño. No nos importa quiénes son, lo que han hecho, de dónde vienen, sino que realmente lo que importa es que son personas que necesitan de un apoyo, que necesitan una oportunidad y que tienen derecho también como cualquier otra. La mayor subvención que reciben llega de la X de fines sociales de la declaración. La destinan de forma íntegra a nuevos proyectos. Es muy importante y la gente debería de saber que ese dinero, pues yo puedo asegurar que se utiliza en el fin al que se ha destinado. Basida quiere ser la voz de los que no tienen, concienciar a la sociedad de que ser solidarios con otras personas es, al fin y al cabo, una forma de ser solidarios con nosotros mismos. Muchas veces la dignidad de las personas exige empezar por un trabajo con corazón. Ese es el proyecto de Cáritas Barcelona. Ayudan a muchas personas, parados, excluidos del bienestar, marginados por la crisis o por otras circunstancias. Les ayudan a encontrar un empleo. Primero les dan 6 meses de formación. Cuidan el capital humano, que es la fuente primera de toda riqueza. En este barrio de la Barceloneta, muy cerca del mar, en la ciudad condal, encontramos un local en el que se respira ilusión. Ilusión por volver a encontrar un trabajo. Es la labor que realiza Cáritas Diocesana de Barcelona a través del proyecto Feina amb Cor, Trabajo con Corazón, un programa de reinserción laboral para personas en exclusión social y que tiene un alto porcentaje de éxito. Una persona que pasa 4 meses y medio con nosotros de promedio y hace 17 acciones, reduce a la mitad sus factores de exclusión, es decir, multiplica sus posibilidades de encontrar un trabajo.
Acciones como entrevistas individuales, simulaciones o talleres enfocados a una misma dirección, potenciar las fortalezas de cada uno y volver a recobrar las ganas por encontrar un empleo. En esta sala los participantes aprenden a realizar una carta de presentación para que sea un poco más fácil encontrar trabajo. Siempre había trabajado del boca a boca. Oye, vente a trabajar, pero en 2007 toda la construcción se vino abajo y no sabía hacer un currículum. Y aquí me enseñaron a hacer un currículum, a cómo presentarme delante de una entrevista. Realmente todas las personas se merecen una dignidad y una oportunidad y creo que esos son valores de la Iglesia que se transmiten en cada una de las fases de este proyecto. 6 meses de formación y apoyo para que este contador siga aumentando. Quien consigue empleo, como hizo Josep, actualiza el número. Es un trato personal, que en otros proyectos no existe esto. Si no vienes, pues eres un número. Y aquí es personal, te ayudan a formarte y te ayudan psicológicamente, que es lo más importante para mí. Feina amb cor es molta feina, mucho trabajo con mucho corazón. Y la combinación de las dos es la que da estos resultados. Si hubiese mucho trabajo y poco corazón, las personas sentirían que son números otra vez. Y si hubiese mucho corazón, pero no les diésemos las herramientas, tampoco no conseguiríamos que pudieran surfear las olas de este mar abierto. La labor social de la Iglesia se evidencia en iniciativas como esta, que no solo ayudan a los que más lo necesitan, sino que nos sirve a todos como toque de atención para que podamos darnos cuenta que no hay mejor trabajo que el que se consigue con esfuerzo y con corazón. Un total de 9 millones de contribuyentes marcan la X a favor de la Iglesia Católica en nuestro país. En 2014 la Conferencia Episcopal recibió un total de 251.249.163 euros procedentes de la asignación tributaria. Algo más del 80% se envía directamente a las diócesis para la realización de sus actividades pastorales y asistenciales. Sin embargo, la asignación tributaria supone para las diócesis solamente un 23%, ahí lo ven, de los recursos que reciben. La principal fuente de financiación de las diócesis son las aportaciones directas y voluntarias de los fieles. En 2014 representaron el 37% de sus recursos. Bien, en términos puramente económicos, si todos los servicios que presta la Iglesia, los párrocos, religiosos, misioneros y los miles de voluntarios que entregan su tiempo en organizaciones católicas, si todo eso lo tuviera que hacer el Estado, ¿cuánto dinero nos costaría a los contribuyentes? ¿Es verdad que la Iglesia da más de lo que recibe, entrega más de lo que nosotros le damos a través de esa pequeña cuota de los impuestos? Se lo hemos preguntado a los economistas. Independientemente de la doctrina de la fe y más allá de las liturgias y labores de evangelización, la Iglesia realiza multitud de actividades de las que se beneficia el Estado, labores principalmente sociales que suponen un gran ahorro en los presupuestos generales. Sobre todo en lo que sería una economía social, ¿no? Por tanto, quiere decir una economía de ayuda a la gente, sobre todo a gente necesitada, el tema de alimentación, de un lado el tema, por ejemplo, de acogimiento. Echando cuentas, la Iglesia da empleo directo a casi 250.000 personas en España que ejercen labores sociales. Esto se nos podría ir, si el Estado lo tuviera que gastar él directamente, se nos iría igual a los 1.000 millones de euros. Eso solo hablando de empleados. La Iglesia controla y gestiona un gran número de centros donde realiza esas actividades. El Estado o tiene que crear la estructura correspondiente, con lo cual igual le costaría 600, 700, 800 millones, o igual tiene que subcontratar a una serie de empresas, de entidades, etc. Otro pilar básico que aporta la Iglesia Católica es la educación. La educación concertada viene a ser incluso más barata a veces que la educación, lo que es el sistema público, ¿no?, de educación. En España hay 2.600 centros educativos católicos. De ellos, la gran mayoría son centros concertados, unas escuelas que ofrecen un servicio básico al Estado y que suponen un ahorro de 2.692 millones de euros a las arcas públicas. Y eso es solo el dinero que deja de aportar el Estado. Pero si la administración de los concertados cambiase de manos, el coste sería todavía mayor. En el momento en el que toda esta educación pasara hacia lo que sería el sistema público, yo creo que teníamos dos aspectos. Primero, seguramente el encarecimiento de un lado, y después de otro lado lo que sería el que la educación creo que tiene que estar al margen de lo que sería veleidades políticas. Es lo mismo que ocurre con los servicios de integración, formación, reinserción y terapia en los centros penitenciarios.
o los 800 voluntarios en centros médicos, o los casi 17.000 agentes pastorales de salud que suponen un ahorro de entre 1,5 millones y 2 millones de euros al mes. Simplemente lo que estamos hablando es lo que sería estricto precio de coste, por tanto la Iglesia no se mueve nunca jamás por ningún afán de lucro. Allí donde el Estado no llega, llega la Iglesia. Hay del orden quizás de unos 3 millones de personas que se han beneficiado de la ayuda de la Iglesia. Incluso la Iglesia en este aspecto está haciendo una gran labor en todo lo que hace referencia a la búsqueda de empleo. Una actividad asistencial que crece cada año. Que es una inversión que, aunque siempre la inversión la medimos en términos económicos, pero esencialmente es una inversión social, es una inversión filantrópica. Una labor que no tiene precio. Pues ya nos acompaña el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, don José María Gil Tamayo. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, encantado. ¿Usted pone la X solo en la casilla de la Iglesia o en las dos? Las dos, creo. ¿Por qué? Porque, por una parte, ya que se pusiera solo en la casilla de la Iglesia parecía y contraponerla a fines sociales como si la Iglesia no tuviera fines sociales. Y ese dilema queda resuelto, porque se puede poner en las dos y sin que haya merma en la asignación a cada una de esas casillas. Lo que la Iglesia realiza pues es una labor inmensa, también social, como han dicho ustedes. Y por otra parte hay también instituciones vinculadas a la Iglesia que participan de esa otra casilla porque les llegan fondos también procedentes de la asignación tributaria. Buenas noches, don José María. Buenas noches. En todo lo que estamos contando esta noche hay muchas cifras, mucha economía, pero ¿es la economía lo que preocupa, la preocupación principal de la Iglesia? Vamos a ver, dar cuenta de las cuentas es un deber y sobre todo en la sociedad de la información en la que estamos, y es trasladar lo que la parroquia se ponía en el tablón de anuncio o en el portal de entrada, pues dónde iban los donativos de los fieles, dar cuenta a la comunidad cristiana. Hoy hay que hacerlo en la sociedad de la información, entre otras cosas porque dependemos de la gente. La gente nos ayuda y lo hace a través de este medio del que es intermediario el Estado. No son fondos del Estado, son fondos que provienen del bolsillo de los ciudadanos. Y digo ciudadanos y no solo creyentes. En esos 9 millones de ciudadanos que en esas 7 millones de declaraciones deciden poner su X en la casilla de la Iglesia Católica, lo que están viendo es la labor beneficiosa para la sociedad, aparte de las convicciones religiosas, de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, que es uno de los mandamientos de la Iglesia. Pero hay muchas personas que también se sienten motivadas a colaborar. ¿Y qué ocurre? Pues que tenemos que, pues con programas y dándolo a conocer, atraer a esa gente y darle a conocer dónde va el dinero con el que nos ayudan. Y sobre todo crear esa cultura de solidaridad, esa cultura de que ayudando a la Iglesia se está ayudando a mucha gente, porque se está transmitiendo el Evangelio que les ayuda a ser buenas personas, a ser buenos ciudadanos. No hay mejor forma de ayudar a la sociedad por parte de la Iglesia que evangelizando. Y eso lo comprende pues toda esa gente. Y luego también hay mucha gente que no pone la X porque no tiene obligación de hacer la declaración de la renta. Yo pertenezco a una comunidad autónoma como es Extremadura, que me enorgullece, y junto con Castilla-La Mancha es donde más porcentaje de declaraciones a favor de la Iglesia Católica. Pero ¿qué ocurre? Pues que somos unas zonas pues todavía pues que hay distancia con las más prósperas del país. Hay menos gente porque no llega a los mínimos con obligación de declarar. Pero hay mucha gente que contribuye y para la Iglesia tiene tanto valor la moneda que da esa persona, como dice Jesús en el Evangelio, pues esa persona mayor que no tiene obligación de hacer la declaración, como la persona que sí la hace dentro de esas 9 millones que nos ayudan con su declaración de la renta. Pero lo importante son las personas. Detrás de todo eso hay como destinatarios personas, hay voluntarios que están ayudando a esa acción, hay sacerdotes y hay mucha labor de la Iglesia que no se ve. No son los números, son las personas y sobre todo es la evangelización. Feina amb cor, decían desde Cáritas Barcelona, trabajo con corazón. ¿Ese es el secreto para que la Iglesia consiga dar más de lo que recibe? Bueno, yo creo que el corazón hay que ponerlo en todo, o sea, no somos máquinas frías y nosotros tenemos como mandato el mandamiento nuevo del amor, o sea, tenemos que hacer las cosas por amor. Y este es el distintivo de los cristianos, nos van a reconocer precisamente en que amamos a los demás y
Y esa es la fuente de la acción social y caritativa de la evangelización de la Iglesia. Es el amor de Dios, estamos en el año de la misericordia. Extender ese amor de Dios en todas esas manifestaciones, en esa caridad integral, que es ayudar dando valores, dando razones por las que vivir, pero hay personas a las que no solo hay que darles razones por las que vivir, hay también que ayudarles para que obtengan medios de vida, sea mediante programas de inserción laboral, sea mediante ayudas económicas para llegar a fin de mes y pagar la luz o pagar la bombona de butano, sea pues a través de esos comedores sociales de tantas instituciones de la Iglesia, o sea, pues también con el acompañamiento de un consejo, con una acción litúrgica. Es decir, es ese despliegue en todas esas actividades que ustedes han descrito, donde se desarrolla la labor de la Iglesia. No somos una ONG, esto que quede claro. La Iglesia hace las cosas desde un principio de confesionalidad, porque confesamos nuestra fe en Dios. No es un puro altruismo respetable en quienes lo ejercitan, pero nosotros hacemos las cosas y hacemos todo nuestro despliegue por amor a Dios, pero por amor a Dios reflejado en el prójimo. Ahora, eso sí, los destinatarios, sobre todo de la acción social y caritativa, no es confesional. No se le pide a nadie el carnet de pertenencia a una religión o solo nos dirigimos a los nuestros, sino que va para todos. Con el dinero que recibe la Iglesia de los españoles se construye una red de protección social y espiritual. Si esta red no hubiera existido, la crisis que hemos sufrido en estos últimos años hubiera sido mucho peor, sin duda. Eso creo que mejor lo podrían contestar los párrocos. Cualquier párroco, desde una zona rural hasta los párrocos de las barriadas, y sobre todo los más de 80.000 voluntarios de Cáritas desplegados en esos más de 6.000 Cáritas parroquiales existentes en nuestro país, que ayudan y saben de manera directa de las necesidades de la gente. Si eso no hubiera existido, porque ahí hay una cobertura donde ya se han acabado todas las ayudas sociales, digamos, de la administración, y son derivados, esa es la palabra que usa. Hemos sido derivados, nos han derivado aquí a la parroquia, pues allí no derivamos a nadie a ningún lado. Allí algo hay que hacer. Ese milagro pues que nace de que cada parroquia todos los domingos dedica todas las colectas de las celebraciones de esas donde van pues en torno a 9 millones de personas en esas Eucaristías dominicales en todos los pueblos y parroquias de España, en las ciudades. Pues una vez al mes normalmente se destina para Cáritas. O sea, no solo los 6 millones que da la Conferencia Episcopal de la Asignación Tributaria, como si la conferencia solo diera 6 millones, no. Cáritas es de la Iglesia, y si la Iglesia no se entiende. Y sin esa acción de Cáritas lo hubiesen pasado muy mal muchas familias, aquellas que han sido y son más afectadas todavía por la crisis, porque no han salido de ella. Las desigualdades están ahí, las cifras macroeconómicas nos dan recuperación, pero los que tardan más en percibirlo en el tiempo son los que han sufrido de manera más directa esos hogares sin ninguna persona trabajando, esos parados de larga duración, esos jóvenes que están buscando pues una salida profesional. Y ahí está la Iglesia, con los que tienen lo mínimo. Hablando de párrocos que les pagan 800 euros al mes, ¿qué sentido tiene tanta austeridad? No digo yo que le vayan a pedir un aumento de sueldo, pero ¿qué sentido tiene tanta austeridad cuando, como usted dice, muchos de ellos gastan buena parte de ese salario en ayudar a sus parroquianos? Pues mire, el sacerdote vive de una manera austera, o sea, entre otras cosas porque normalmente vive solo, y tiene un estilo de vida pues sencillo, y luego porque la gente le ayuda también. Cuando yo estaba de párroco en los pueblos, pues también te daban, pues que eran pueblos agrícolas, pues también te daban para la nevera, no solo lo que tú percibías. Pero los sacerdotes viven con austeridad. Eso de que vives como un cura es un tópico pues cargado de anticlericalismo o de mofa en nuestra historia humorística, pero no responde a la realidad. La realidad son de sacerdotes entregados y que viven pues en torno a eso, 800, 900, 1.000 euros, con los que hacen frente y dedican una buena parte también a hacer caridad sin que aparezca en ningún lado, ni sea degradable, o sea, ni se desgrave por ningún sitio. ¿La Iglesia está cómoda con ese sistema de financiación de su trabajo?
Sí estamos cómodos porque no vivimos del Estado. O sea, el Estado lo que se convierte es en un intermediario, como en tantas acciones de la sociedad, para, digamos, llevar a término lo que los ciudadanos deciden también, en este caso con sus impuestos, en un plebiscito que es anual. La Iglesia tiene dos plebiscitos al año, 2 referéndums al año. Uno es el de la enseñanza religiosa, en que un 70% de los padres pues decide que sus hijos estudien enseñanza religiosa. Eso no lo tiene. Además, no lo hace por una etapa escolar, sino cada año. Y luego también, pues que cada año los contribuyentes deciden que una parte de su impuesto pues vaya a la Iglesia Católica. Y eso es libre. Y eso nos hace sentirnos más libres, porque el Estado es puro intermediario. Y luego, pero también hay una cosa importante, como ustedes han recalcado, eso supone solo un 23% de los ingresos de las parroquias. ¿De dónde provienen los demás? Pues de las limosnas de los fieles, de ayuda que provienen directa por parte de la gente. Y eso hace pues, que se produzca este milagro, que es la mejor manera con obras de demostrar que hay cariño. Obras son amores y no buenas razones. Por último, don José María Gil Tamayo, ¿le preocupan los ataques contra la libertad religiosa que estamos viendo en Madrid, Capilla de la Universidad Autónoma, o en Valencia, con este cartel blasfemo de ataque contra 2 vírgenes patronas de Barcelona y de Valencia? Me duele como sacerdote, como creyente, porque es un ataque a la libertad religiosa, es una falta de respeto a un derecho fundamental de la persona, en este caso de los católicos, como me duele también que se haga con respecto a otras religiones. Yo creo que las convicciones religiosas, los sentimientos, merecen el mayor de los respetos, y así está recogido por nuestro ordenamiento legal. Por otro lado, como ciudadano me entristece, porque pienso que hay cosas que no funcionan en esta sociedad nuestra cuanto no se respetan las convicciones de los demás y se echa mano de la violencia o de la imposición. Yo creo que tenemos que dejar a un lado esas actitudes, condenarlas, aislar a quienes las hacen, denunciarlas, y que también pues, lo que el ordenamiento jurídico dispone pues, tenga sus consecuencias. Yo creo que el ser ciudadano y el respetar a los otros en esa pluralidad exige también por nuestra parte que manifestemos nuestras convicciones en respeto exquisito a los demás. Y yo creo que estamos asistiendo a veces a unos tonos que bueno, pues van produciéndose y sospechosamente con una cierta frecuencia, y yo creo que eso no es bueno para nuestra convivencia y para nuestra cohesión social. Y sobre todo a los creyentes nos duele porque nos toca lo más sagrado, en este caso pues a Dios, pues la Eucaristía, nos toca nuestros lugares sagrados, nos toca a la Virgen, que va muy dentro y por otra parte forma parte de la identidad o de las señas culturales y del alma de tantos hombres y mujeres de nuestro pueblo. Don José María, muchas gracias por acompañarnos esta noche en este repaso al rostro humano de las cuentas de la Iglesia. Pues ha sido un placer y quiero aprovechar para dar las gracias a cuantos nos ayudan poniendo la X en la declaración de la renta a favor de la Iglesia y también en la otra casilla. Pero también dar las gracias a quienes ayudan de otra manera, como voluntarios, y ayudan pues con esa limosna que solo Dios conoce y que nace de su sencillez, pero que suena mucho en el corazón de Dios y de los más necesitados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta ahora hemos hablado el lenguaje de cifras, de números, pero hay una riqueza que no se puede medir en euros, aunque estemos acostumbrados a ponerle precio a todo lo que tiene valor. Esto tiene valor, pero no tiene precio. Hablamos de la pastoral en las parroquias, en las universidades, entre los presos ingresados en las cárceles o en los hospitales, entre los enfermos o en las Fuerzas Armadas, entre los militares. La acción pastoral de la Iglesia está muy unida a la labor social y a la generosidad de miles de personas que se ponen al servicio de los demás, sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas y voluntarios. La pastoral que realiza la Iglesia en la universidad, el ejército, los hospitales y las cárceles es esencial. Lleva a Cristo a los enfermos, los privados de libertad, los estudiantes y los militares, a través de la figura del capellán,
el sacerdote que atiende a los fieles en estas instituciones, una labor que ellos mismos definen como única e inigualable. La pastoral universitaria trabaja no solamente en el ámbito espiritual, sino también cultural y social. Iniciativas como el Bocadillo Solidario son un ejemplo. Cada miércoles la universidad se convierte en punto de encuentro para quienes quieren llevar comida y compañía a quien más lo necesita. Bueno, pues tenemos contacto con la pobreza, ¿no? Las periferias, que diría Papa Francisco, ¿no? La atención, el cuidado y el acompañamiento a los enfermos es la labor principal de la pastoral de la salud. En momentos tan difíciles, el apoyo del capellán es vital para la fe, no solo la de los enfermos, sino también la de los familiares. Cuando uno se deja llevar por el Señor, cómo salen las cosas de bien, ¿eh? Pues cuando sí. uno lo hace solo por sí mismo, ya eso no funciona, ¿eh? Allí donde está la misión del ejército está el capellán castrense, en un barco, una academia o un país en conflicto. El trabajo de los militares es en muchas ocasiones difícil y arriesgado. Dirigían sus oraciones a Dios, que les había salvado, entre lágrimas. Poder entender y compartir esos momentos son muy especiales para un capellán. En las cárceles la tarea de la Iglesia es fundamental. Sentirse acompañado y perdonado es el mejor camino para el arrepentimiento y la reconciliación. Unos 2.500 voluntarios ofrecen su tiempo y su cariño a los más excluidos. Porque necesitan cariño, porque son personas que están abandonadas completamente, incluso muchos de ellos por la familia Start. Enfermos, reclusos, pobres y marginados. La Iglesia acompaña, sana y trabaja por la justicia y el encuentro, porque está llamada a ser, allí donde está presente, un oasis de misericordia. Existe un impacto socioeconómico derivado de la celebración de los sacramentos del bautismo, primeras comuniones y bodas en nuestro país. El gasto total asociado a las celebraciones religiosas es de 1.331.378 euros en bodas, 589.014 euros en comuniones y más de 516.000 en bautizos. A raíz de este gasto se generan más de 43.000 empleos directos y se benefician cerca de 13.000 empresas. El impacto global estimado de las celebraciones religiosas es equivalente a alrededor del 0,47% del Producto Interior Bruto de España en 2014. Esto quiere decir que bodas, bautizos, comuniones reportan a la sociedad 5.000 millones de euros al año. Es un servicio a las personas en torno al que hay mucho trabajo. Bien, hemos hablado con José María Gil Tamayo de los párrocos, pero ahora nos vamos a acercar al día a día de uno de ellos. El de San Carlos Borromeo en Sevilla nos ha abierto su casa, su parroquia en el sur de la capital andaluza. Nos ha explicado cómo vive su ministerio, cómo es la vida en la parroquia y cómo con ayuda de la diócesis y de los fieles consiguió construir el nuevo templo del barrio. Les presentamos a Carlos. El padre Carlos abre cada día a las 7 de la mañana las puertas de su parroquia de San Carlos Borromeo en el distrito sur de Sevilla. Oficia misa a las 7:30 de la mañana y a las 7:30 de la tarde. El resto de horas es secretario del Centro de Estudios Teológicos, atiende el despacho parroquial, las catequesis y, lo más complicado, lleva las cuentas de esta gran casa que es su iglesia. Básicamente es la economía de una casa. No podemos hacer más de lo que nuestros ingresos nos permiten. Y nuestros ingresos están dedicados exclusivamente a las necesidades más perentorias, ¿no? Si tenemos en cuenta los cánones generales de nuestra sociedad, el padre Carlos nos explica que puede parecer poco el sueldo que cobra en comparación con todas las horas que dedica a su labor como sacerdote. Y es que la clave está en entenderlo desde otra perspectiva, la del servicio a Dios. No somos sacerdotes para estar bien pagados, sino para servir de la mejor manera posible. Y la diócesis nos aporta los recursos justos, necesarios para hacer una vida digna. Cuando nos enseña las instalaciones de este nuevo templo, recuerda cómo comenzaron dando misa en el sótano y la de quebraderos de cabeza que le ha costado la construcción de este nuevo templo que ahora disfrutan. Esta parroquia se terminó de construir en el año 2012. Desde entonces su párroco mantiene perfectamente informados a los fieles del pago del préstamo para edificarla, un crédito que viene perfectamente detallado en esta hoja de cuota parroquial a la que todos tienen acceso. La obra nos ha costado en torno a 2.800.000 euros. Hemos contado con el aval de la diócesis para poder pedir un préstamo de 2 millones de euros a una entidad financiera y devolverlo en 20 años.
Y es que hace 4 años que esta parroquia empezó desde cero, gracias fundamentalmente a la aportación de fieles que atienden a este sutil mensaje que el padre Carlos instaló en el buzón de los donativos para que todos tomen conciencia de a dónde van los recursos económicos que dan a su iglesia. Y luego están los misioneros, gestionan el dinero mejor empleado en la cooperación. Asisten a los más necesitados, trabajan en África, en Asia, en América o en Europa del Este. Llevan la fe a cientos de miles de personas, evangelizan el mundo. Los fondos de la nueva evangelización atendieron en 2014 un total de 266 proyectos en los que se invirtieron más de 2 millones de euros. Bienvenidos a Dete, a la misión de Jesús. Hemos descendido de la ciudad del Alto. Esta es la Catedral de San Petersburgo, la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Estoy aquí en esta misión que se llama Entengo o Antenga. Están por todo el mundo, lo han dejado todo en España sin importarle el destino, aunque se dejen su salud y su vida. Nosotros cuando somos enviados aceptamos vivir en la precariedad que Dios disponga. Sin temor a los menos 30 grados del invierno de San Petersburgo, el padre Mariano llegó hace más de 15 años a esta ciudad, donde ayuda a personas sin techo y enfermos. La gente viene aquí a comer y a veces también se llevan la comida para comer en otros sitios. España. Pero siempre hay té caliente, tienen siempre un trozo de pan siempre con lo que se llama colbasá, o con queso o con embutidos. Allá donde están, promueven y llevan a cabo proyectos educativos, sanitarios y de promoción social, todo sin olvidar su principal labor, la evangelización, el anuncio del Evangelio. Es la fe lo que les hace coger un vuelo y emprender un viaje que pocas veces tiene billete de vuelta. Están en los 5 continentes, pero es en América donde más misioneros españoles ejercen su labor. Son más de 13.000 y están en 140 países. A Zimbabue llegó esta misionera del Calvario hace 30 años, donde convive día a día con el drama del SIDA, una enfermedad que ha dejado miles de huérfanos. El problema grande que tienen aquí la familia es la alimentación, ¿no? Porque los chiquillos van y van casi con nada en el estómago. En nuestro hospital de Cariangüe se le daba el agua con el azúcar y algo de porridge que teníamos y realmente los niños se recuperaban muy bien. Nos tienen robado el corazón. La pandemia del SIDA ha hecho muchos estragos en esta familia. Han muerto los dos padres de los chiquitos y una madre, ¿no? Entonces aquí hay niños de 2 padres. ¡Oti! Como ella, todos hacen de todo. Son enfermeros, maestros, ambulancias, confesores, hortelanos, siempre con amor y entrega y sin buscar una recompensa que venga de este mundo. Lo que la Iglesia busca en la educación de los jóvenes no es solo que sean personas cultas, sino también que sean generosas de corazón. Y lo hacen cada día a través de 2.449 centros católicos concertados, que cuentan con más de 123.000 trabajadores y casi 1,5 millones de alumnos. No hay que olvidar además que la educación concertada en centros católicos supone un ahorro para el Estado de 2.692 millones de euros. Vamos a ponerle caras a esas cifras. Nos vamos a ir a una escuela concertada en Villarreal, Castellón. Es el Colegio Obispo Pont. Educa a niños y niñas desde hace más de medio siglo, un curso tras otro. El 30% de esos pequeños tiene necesidades educativas especiales y el colegio les atiende de forma gratuita, con un único objetivo: eliminar a través de la educación y la formación las barreras sociales. El Colegio Concertado Obispo Pont de Villarreal, con casi medio siglo de historia a sus espaldas, nació de la mano del sacerdote Guillem Sanchis, con un carisma que todavía hoy continúa intacto: garantizar la igualdad de oportunidades. Una iglesia improvisada en mitad de un barrio marginal a mediados de los 60 fue la semilla del actual Colegio Diocesano Obispo Pont. Los niños estaban por la calle porque Villarreal no tenía sitios suficientes para albergar a aquella población infantil. Comenzamos a funcionar en la iglesia, cada ángulo de la iglesia era un nivel, el coro era otro nivel, la sacristía era otro nivel, y así funcionamos durante un año. Un proyecto educativo concertado, pero gratuito, para cumplir con su principal objetivo: que cualquier niño, venga de donde venga, tenga derecho a una enseñanza de calidad. Aquí ha venido gente rechazada por colegios públicos y aquí han tenido acogida, porque aquí se ha acogido siempre a todos en las mismas condiciones. El equipo trabaja a diario por conseguir que estos niños y niñas se formen académicamente, pero también en valores.
Actividades como el taller de cocina o el taller de convivencia o de interculturalidad, que sirven pues un poco para mejorar la integración de este alumnado de compensatoria. Por ello, la formación académica se complementa con talleres de música, cerámica o matemáticas. La manera que tienen ellos de relacionarse con más gente, tienen que estar pendientes, por ejemplo, de un director o en este caso de alguien que les indique cómo hay que trabajar la cerámica, y luego individualmente ellos pues tienen que dar lo mejor de sí para poder trabajar. El proyecto que sostiene el Colegio Obispo Pont representa los valores del esfuerzo, la solidaridad y la justicia social. Un trabajo duro que se ve recompensado con cada sonrisa de sus niños. Y toca hablar ahora del patrimonio que la Iglesia, patrimonio que pertenece a todos y que la Iglesia cuida y mantiene con mucho esfuerzo y con mucha ilusión. Está compuesto por bienes muebles e inmuebles, muchos de ellos declarados de interés turístico nacional e internacional y que suponen una inyección para la economía española. El patrimonio cultural, histórico, artístico y monumental de la Iglesia Católica constituye una parte esencial del patrimonio cultural español. Por su importancia, por su magnitud y por su diversidad, está considerado como una fuente de riqueza y valor al servicio de toda la sociedad. Conservar nuestro patrimonio es una obligación de todos y la Iglesia contribuye a ello desde hace siglos. Supone un importante esfuerzo económico. De los 44 bienes culturales españoles declarados por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, 22 cuentan con una presencia importante de la Iglesia. Ejemplos de la grandiosidad de nuestro patrimonio, como la Catedral de Burgos, la de Sevilla o los más de 600 santuarios que se reparten por toda la geografía española. El impacto de estos bienes a nivel socioeconómico es muy elevado, 22.600 millones de euros, alrededor del 2,7% del PIB nacional. La mayor parte de esa cantidad la generan los bienes inmuebles como el Camino de Santiago o el Rocío. ¡Viva nuestra hermandad de Chiclana! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Fiestas declaradas de interés turístico internacional por la UNESCO y que año tras año atraen a millones de visitantes y turistas. En 2014 contribuyeron a generar más de 200.000 puestos de trabajo. Otras celebraciones y fiestas religiosas también aportan valor a nuestro patrimonio cultural. 12 fiestas religiosas fueron declaradas de interés turístico internacional, como la Semana Santa de Sevilla y la fiesta del Corpus Christi de Toledo. Celebraciones que reflejan la esencia de nuestra cultura, nuestro origen y procedencia, un patrimonio al servicio de los cristianos y también de toda la sociedad. Bueno, pues todo esto y mucho más es lo que podemos hacer con una X, con el gesto de marcar la casilla de la Iglesia, o las dos, también la que dice fines sociales, porque ahí también hay muchas ONGs que comparten el espíritu de que estamos en el mundo para caminar juntos, para ser samaritanos, para servir, para ayudar a los que lo necesitan o para cambiar lo que se debe cambiar. Esa X activa y alimenta a miles de españoles que forman la Iglesia y que entregan su tiempo y sus capacidades para evangelizar, para servir a los que lo necesitan, para recuperar la dignidad de las personas, para cuidar de niños, enfermos, ancianos, para formar a cientos de miles de jóvenes estudiantes y para llevar a todos, sin distinción, la esperanza de la salvación. Así concluye este especial en el que les hemos acercado el rostro humano de la actividad de la Iglesia. Nada más, siguen muy bien informados en el Cascabel y en los boletines horarios de la cadena COPE. Hasta mañana, que pasen una feliz noche. Hasta mañana, adiós.